Toridana se enamoró de Gabriela Mistral, pero Gabriela Mistral no le escribe cartas de amor. Una mujer envuelta en el misterio. Efectivamente, Gabriela Mistral no fue madre de Gin. Una vida marcada por la tragedia. Cuando se mató Gin, ella estuvo prácticamente 9 días loca. De la locura y de la tragedia solo ella pudo crear poesía. ¿Cómo quedan, señor, durmiendo los suicidas? Hasta llegar a la cumbre. Gabriela Mistral es la más grande entre los chilenos. País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. ¿Quién es la mujer detrás de estas palabras y que escribe versos cargados de pasión? ¿Quién es la poetisa que llevó el nombre de Chile a lo más alto y recibió el Premio Nobel de Literatura sin abandonar su sencillez de maestra rural? ¿Quién es esta escritora de quien se sabe tan poco? Esta mujer tan reservada que dejó tras de sí un halo de misterio y fascinación. Esta noche descubriremos su historia y su grandeza. Esta noche conoceremos a una Gabriela Mistral de la que muchos jamás han oído hablar. En un teatro como este, Lucila Godoy Alcayaga se transformó definitivamente en Gabriela Mistral, al ganar el concurso Los Juegos Florales usando este seudónimo. En Chile se le asocia solo a las rondas infantiles y se nos olvida que fue una poeta sublime y profunda. Fue la primera mujer y la primera persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, que es el más importante que puede llegar a obtener un escritor durante su vida. Hoy veremos que Gabriela Mistral no solo fue la poeta más notable que ha existido en la historia de Chile, sino que también fue una intelectual que reflexionó y escribió sobre los problemas más importantes de nuestra sociedad. Defendió los derechos humanos, implementó reformas educacionales y fue capaz de convertir en poesía los sentimientos más difíciles de explicar: el amor, el dolor y la muerte. Gabriela Mistral nació en 1889, en un país completamente diferente al que tenemos ahora. En ese momento era el nacimiento de los movimientos sindicales, vinculados principalmente al salitre. El analfabetismo en Chile superaba el 60% de la población y la gente empezaba a emigrar desde el campo hacia la ciudad buscando mejores oportunidades. Gabriela Mistral nació en un hogar de mujeres esforzadas, pero era muy distinta a las mujeres que la rodeaban. Mientras era una joven maestra rural, escribió duros alegatos a favor de los derechos de la mujer. En su artículo llamado La instrucción de la mujer, Gabriela dice: instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla. La mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula, esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física. Esto lo escribió cuando apenas tenía 17 años. Ahora les puede parecer algo básico, pero en esa época las mujeres estaban condenadas a quedarse en la casa. Gabriela en sus artículos siempre defendió causas justas, como la reforma agraria, la educación primaria obligatoria y la igualdad de salario entre el hombre y la mujer. Un tema que aún seguimos discutiendo, pero que la Mistral puso en el tapete hace más de un siglo. Gabriela Mistral nació en una época en que era muy difícil ser mujer. Nació en un hogar pobre, nació en el campo, prácticamente. Con un padre ausente, con una madre que tuvo que criar a 2 hijas. Gabriela enfrentó el peor de los escenarios. Mujer, pobre, de provincia, con una familia disfuncional, teóricamente, con rasgo indígena, y además irreverente, creadora, políticamente incorrecta. En esta época las mujeres no hablaban públicamente estos temas,
y su opinión no era considerada para tomar decisiones. Imagínense que cuando la Mistral recibió el premio Nobel, ella aún no podía votar en Chile. Pero Gabriela no se relacionaba con las feministas de esa época. Ella luchaba de manera independiente, porque encontraba que el feminismo chileno se alejaba totalmente de las preocupaciones sociales. La mayoría de los movimientos de reivindicación femenina estaban vinculados a mujeres de clase alta, nada más alejado de Gabriela Mistral, que era una maestra rural. Mientras las mujeres ilustradas discutían en torno a una taza de té, Gabriela escribía y publicaba polémicos textos a favor de los más desprotegidos. Me estoy preparando para viajar a Monte Grande, pueblo donde Gabriela Mistral vivió su infancia como Lucila Godoy Alcayaga. Fue en esos paisajes donde ella aprendió a querer la tierra. Y fue allí también donde hizo una especie de pacto con la cordillera de los Andes, a la que dedicaría después muchas poesías. Gabriela siempre se sintió distinta a sus compañeras. Para empezar, era bastante alta. No era de muchas amigas, y a diferencia de las niñas de su edad, solía estar mucho más atenta a los detalles de la naturaleza. Se cuenta que ya a los 9 años hacía versos y se lucía, recitándolos en las fiestas patrias. Desde chica soñaba con viajar por el mundo. Parece que lo patiloca lo heredó de su padre, que abandonó a su familia cuando ella apenas tenía 3 años. Gabriela nunca manifestó resentimiento por el abandono de su padre. Lo recordaba con cariño, porque era un poeta, payador y maestro. Un hombre que incluso le construyó un pequeño jardín donde Lucila pasaba horas y horas absorta mirando los pájaros y las flores. Pero don Jerónimo no alcanzó a ser tan trotamundos como su hija y solo pudo moverse por diferentes pueblos del norte, donde formó otras familias. Para Gabriela los viajes eran como pequeñas victorias. Una forma de olvidar las decepciones y frustraciones que le fue dejando su vida en Chile. Gabriela cumplió su sueño y se dedicó a viajar por el mundo. Recorrió prácticamente toda América. Fue invitada por distintos gobiernos a dar cátedra. Fue cónsul en Italia y en varios países de Europa. De hecho, fue la primera mujer en ocupar un cargo diplomático. Cumpliendo esta función estuvo en Italia, Francia, Portugal, Brasil y Estados Unidos. Finalmente llegó a ser cónsul vitalicia. Hoy hay mujeres presidentas, cancilleres, ministras y diplomáticas, pero hace 70 años lo que hacía Gabriela era toda una proeza. Hablar de Gabriela Mistral es hablar de la historia del mundo. Estuvo en México implementando reformas revolucionarias en la educación. Cedió los derechos de autor de su libro Tala a los niños víctimas de la Guerra Civil Española. Por condenar el fascismo, el dictador Benito Mussolini ordenó su arresto domiciliario en Italia. Fue amiga del presidente Pedro Aguirre Cerda y el propio Eduardo Frei Montalva fue su abogado y consejero. Vivió en carne propia la Segunda Guerra Mundial y tuvo que huir de Europa. O sea, estuvo directamente relacionada con los principales hitos de la primera mitad del siglo XX. Durante su infancia, a Gabriela le tocó vivir una experiencia traumática. La acusaron injustamente de robarse unos cuadernos en la escuela de Vicuña. La directora del colegio la humilló frente a todos, tratándola de ladrona. Años más tarde, Gabriela confesó que ese momento marcó su vida para siempre y cuestionó el poco criterio que pueden llegar a tener algunos profesores.
Su madre decidió sacarla de la escuela y a partir de entonces nunca más recibió educación formal. Así, desde los 13 años, Gabriela Mistral fue prácticamente autodidacta. ¿Ustedes saben qué es autodidacta? No. ¿Qué es? Cuando uno estudia en la casa solo. Eso, muy bien. Por esa señora yo no tuve más enseñanza que la de mi hermana. Cuando yo vuelvo a mi ciudad natal, esquivo esa plaza por donde pasé seguida por la banda de toda la escuela, gritándome ladrona, ladrona, ladrona. Ladrona, 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 ladrona. Toda la vida de Gabriela estuvo dedicada a la educación. Ya a los 14 años enseñaba a leer a obreros en la escuela de un pequeño pueblo nortino. Escribió rondas infantiles como material de apoyo para sus clases, y esos son los poemas que quedaron fijados en nuestra memoria. Seguro que a muchos de ustedes este les suena conocido. Necesito de niños, asombrosos de frío, cómo nos ven y nos cubren, Dios mío. Necesito ser niños, por ultrajados todos, ultrajados de niños. Durante años estas estrofas han aparecido una y otra vez en textos escolares, como si se tratara tan solo de una simple poesía infantil fácil de memorizar. Y como si fuera además lo único que hubiera escrito la Mistral. Ya veremos que su poesía es mucho más que piececitos. Hay una gran novedad porque es poesía escrita por una mujer y el niño es visto desde el punto de vista femenino. Y si uno mira la presencia del niño en la literatura, cualquier época, hay muy poco. El niño no ha interesado. Entonces, el niño es muy importante dentro del aporte de Gabriela Mistral. Es una voz femenina. Y las posturas son emocionalmente femeninas. Piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren? Dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos, Ultrajados de nieve y lodo. Sed puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois, perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, como pasan sin veros las gentes. Detrás de la ternura de este poema está la profunda injusticia que viven los niños en situación de pobreza. Gabriela durante su vida manifestó la frustración que le causaba que en Chile no hubieran comprendido el real significado de este poema. Su familia se traslada primero a La Serena y luego a Coquimbo, y así comienza la adolescencia de Gabriela, donde se mezcla su vocación de educadora con sus incursiones literarias. Publica en distintos diarios de la zona, bajo diferentes seudónimos. Alguien, Soledad, Alma. Son los nombres con que firma sus artículos, todos marcados por un tono doloroso. En la voz de Elqui había un crítico que se firmaba Abel Madak. Y Abel Madak verdaderamente la destroza en 2 o 3 críticas, porque la mayoría de la gente que escribía en esa época eran hombres, por lo tanto, tener a la condición de una escritora, primero una mujer, una joven, y segundo escribiendo cosas que estaban vedadas para una mujer, era imposible para la época. Y empiezan ataques y defensas. Es interesante que durante toda su vida en Chile fue atacada y defendida. Y se defiende muy bien porque primero que le enrostra al crítico que no es un buen crítico, que no es un crítico, y después que está haciendo comentarios que tienen que ver con la vida del autor y no con la obra. Abel Madak es un desconocido. El desequilibrio de cerebro y la vanidad que me refuta son suyos. Un cerebro equilibrado y sin fatuidad no dicta esas frases que le ridiculizan ante un público sensato. Estas publicaciones le costaron caro a Gabriela. Su madre hizo muchos sacrificios para comprarle el ajuar que le permitiría ser alumna de la escuela normal. Pero cuando Gabriela llegó, le dijeron que no era aceptada, porque sus escritos fueron considerados revolucionarios y ateos, impropios para una maestra. Se podría decir que esos constantes ataques le forjaron el carácter y bastante desconfianza hacia algunas personas. En una carta que escribe a su amiga Laura Roddick, lo deja muy claro.
Yo le di a este país mi vida en vano. No me quedo para no volver a vivir defendiéndome de los odios sin cara, de los odios hipócritas con los cuales no es posible la lucha honrada. Aunque muchos vieron a la Mistral como una mujer dura, fue también sensible y romántica. A los 17 años, mientras era maestra en la escuela de la compañía, conoce a Romelio Ureta, empleado ferroviario que se convierte en su novio. Después de un tiempo, él parte a probar suerte al norte, prometiéndole matrimonio a su regreso. Al volver, la relación se rompe. Gabriela sufre de manera profunda esta desilusión y Romelio se compromete con otra mujer. Lamentablemente nada funcionaba bien en la vida sentimental de Gabriela. Un tiempo después se entera de la muerte de Romelio, quien se habría suicidado por problemas económicos. Cuenta la leyenda que en el bolsillo de su chaqueta llevaba una carta para Gabriela. Esta noticia impacta a la poetisa. Ella expresa todo su sufrimiento por la pérdida en los sonetos de la muerte, publicados en su libro Desolación. Con este poema, Gabriela sorprende y gana el primer lugar en los Juegos Florales. A partir de ese momento, los lectores descubrieron que estaban frente a un talento excepcional. Gabriela no quiso bajar a recibir el premio y observó todo desde la tribuna. Algunos creen que sintió vergüenza de exponerse, principalmente por su baja autoestima. Y estos poemas son realmente desolados. Ella dice, Dios me perdone este libro amargo, refiriéndose a desolación. Y los hombres que necesitan, dice, una alegría y un amor, no me lo perdonen, ¿no? Hay que pensar que la mayor parte de los poemas de Gabriela Mistral forman parte también de su vida, de ella. Es decir, podemos buscar a través de los versos y de los poemas de Gabriela Mistral algo y mucho de su sentimiento personal. Del nicho alado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Que he de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. A lo largo de la vida de Gabriela, amor, dolor y muerte se convierten en una sola cosa. Ella aprende a vivir con el sufrimiento y es capaz de transformarlo en poesía y acercarnos a emociones que para nosotros son muy difíciles de verbalizar. Entre 1913 y 1922, Gabriela cruza una apasionada correspondencia con Manuel Magallanes Moure, conocido poeta de la época. En las cartas se puede sentir el dolor por el deseo no consumado. Gabriela se niega rotundamente a la relación amorosa en persona e intenta mantener ese amor solo a través de las cartas. Lo impresionante es que durante los primeros años de correspondencia, Gabriela y Manuel nunca se vieron en persona. Recién se encuentran en el año 1921, 8 años después de las primeras cartas. Probablemente, con un sentido romántico, se interesa por esta muchacha que le está escribiendo desde los Andes y le escribió cartas de enamorado. Y estas primeras cartas, ella se pone en guardia. Le dice que es fea, que es tosca, que es gorda, que no tiene ningún glamour, ningún atractivo. Que la venga a ver. Y ahí se va a acabar todo. Tú sabes que no hay en mí pasta de amante entretenida. Tú sabes que el dolor me ha dejado puesta la carne un poco muda al grito sensual. Que no place a un hombre tener cerca un cuerpo sereno en que la fiebre no prenda. Yo querría que tú me arrancaras este celar canalla, este canalla clamar egoísta. Gabriela realmente nunca se sintió bonita y lo dijo. Y ya a la edad que yo la conocí, yo creo que ya esa parte había pasado. Pero realmente nunca se sintió ni bonita ni querida. Hay cartas en que, a pesar de sentirse fea, él la hace sentir, entre comillas, linda o hermosa. Tú me haces sentir hermosa, creo que le dice una de las cartas. Entonces es una cosa bien extraña. O sea, como una persona tan distante al amor físico puede sentirse tan realizada, ¿no? En una carta, en la escritura, por último, te fijas, porque no está consumado el hecho en este caso.
Magallanes Moure era un hombre casado, de muy buena situación económica, que le ilusionó falsamente. Él no estaba dispuesto a dejar a su esposa para casarse con Gabriela. Después de este amor frustrado, no se sabe de otro hombre vinculado a su vida. Aunque no pudo entrar a la escuela normal, Gabriela rindió exámenes libres y finalmente logró su tan anhelado título de maestra. Recorrió Chile como profesora, tratando de hacer mejoras en la educación con los escasos recursos con los que contaban las escuelas rurales donde trabajó. Gabriela estuvo en muchos lugares, entre ellos Antofagasta, Los Andes y Traillén. En cada destino se seguía preocupando de su labor creadora. Nunca fue una escritora tradicional de esas que se encierran 6 meses a escribir un libro. Ella siempre mezcló su vocación de poeta con su vocación de enseñar. Gabriela fue una escritora de acción. El año 1918 entabla amistad con Pedro Aguirre Cerda, futuro presidente de la República, que en esa época era ministro de Educación. Él la nombró directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas y después directora del Liceo de Temuco, donde conoció e incluso pudo ayudar a un joven que recién comenzaba en la poesía, Pablo Neruda. En esta época está en plena explosión creativa. Se escribe con importantes personalidades, publica en diarios de Santiago y se consagra como poeta de renombre. Y sucede algo fuera de lo común. Aunque aún no había publicado sus poesías en ningún libro, la grandeza de Gabriela hace que sus escritos crucen fronteras como si tuvieran vida propia, cosechando admiración en toda América y España. Esa fama, que ni ella misma se había propuesto, dio origen a una invitación que le vino como anillo al dedo. José Vasconcelos, el ministro de Educación de México, la invita junto a un grupo de intelectuales a emprender una decisiva reforma educacional. Gabriela vio en esa invitación a México la posibilidad de aplicar en algo concreto todas sus reflexiones y sus ideas sobre cómo debía ser la educación, contando con el respaldo de un gobierno, cosa que nunca pudo hacer en Chile. Ella defendía la educación de aula abierta. Los niños tenían que estar en contacto con el medio ambiente para aprender mejor. Su estadía en México fue una de las épocas más felices de su vida. Pudo trabajar en lo que quería y encontró grandes amigos. Para llevar a cabo la reforma, Gabriela recorrió las zonas rurales y se encontró muy a menudo con personas abandonadas educacionalmente, especialmente indígenas. Para llegar a todos los rincones, Gabriela viajó por México en carretas, autos, trenes a vapor y sin miedo al vértigo, se subió a los primeros aeroplanos. El objetivo principal de la reforma era crear un profesor atento a las necesidades de su gente. Creativo, inquieto, dispuesto a dar respuestas a los problemas concretos del pueblo mexicano. Por ejemplo, la pobreza. A estas alturas, Gabriela ya había creado lazos en toda América. Una y otra vez se veía rodeada de niños que le cantaban, le recitaban o le agradecían cualquier gesto. Es muy probable que esto aliviara en parte su frustración personal de no tener un hijo. Pero las cosas estaban a punto de cambiar con la llegada de un visitante inesperado. Un día, la vida de Gabriela Mistral cambió para siempre. Mientras se encontraba en Francia, pasando apuros, ya que el general Carlos Ibáñez del Campo le había quitado su sueldo de cónsul, por algunos polémicos escritos en contra de su dictadura, apareció en su vida el pequeño Juan Miguel Godoy, al que ella llamaba cariñosamente Gin Gin. El niño era hijo de su medio hermano y una española. La mujer murió y Carlos Godoy, al no poder hacerse cargo de él, se lo entregó a Gabriela. Ella aceptó con la única condición de que su hermano jamás le reclamara al niño. Y así, Gabriela se vio con un hijo que nunca esperó, pero que siempre quiso. Hay versiones que dicen que Gin Gin era hijo natural de Gabriela. Doris Dana lo aseguraba, al igual que otros cercanos, que señalaban que habría nacido posiblemente en Argelia. Su hermana Melina negaba la existencia del hermanastro Carlos Godoy, mientras que el crítico Ricardo Lachmann aseguraba que el padre sería un hombre llamado Eugenio Dons. Efectivamente, Gabriela Mistral no fue madre de Gin Gin.
Y eso es bueno dejarlo zanjado de una vez por todas porque también ha sido unos tantos mitos que se han tejido en torno a ella y que creo que es bueno ya descartarlos porque hubiese sido, a nosotros no nos habría importado como gente que se ha dedicado a estudiar su obra. Pero no obstante, al momento de revisar su legado, y en su legado nos hemos encontrado con una enorme cantidad de papeles que dan cuenta de la adopción del niño. Por lo tanto, Gabriela recibe a este chico de meses, muy pocos meses, hijo de un hermanastro de ella, en España, y ciertamente que eso queda establecido por documentos. Por lo tanto, yo creo que eso ya hay que descartarlo de plano. Pero no obstante, siempre ella hablaba de su hijo. Gabriela estaba rodeada de mitos. Sin embargo, de lo que no cabe ninguna duda es que siempre amó a Yin Yin como si fuera su propio hijo. Me siento. El mar, sus millares de olas, mece divino. Oyendo a los mares amantes, meso a mi niño. Dios Padre, sus miles de mundos, mece sin ruido. Sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño. Otro de los temas polémicos en la vida de Gabriela es su sexualidad. Desde que su padre se fue de la casa, Gabriela vivió rodeada de mujeres. Su madre Petronila, su hermana Emelina y su abuela. Después varias secretarias y amigas la acompañaron. La escultora magallánica Laura Roddick, la mexicana Palma Guillén y la norteamericana Doris Dana, quien estuvo con ella hasta sus últimos días. Sobre estas relaciones se ha especulado mucho. Algunos creen que habrían sobrepasado el nivel de amistad, sobre todo en el caso de Doris Dana, de quien se ha dicho que en realidad era pareja de Gabriela. Aunque la Mistral era una mujer adelantada a su época, vivía en una sociedad tradicional que la hubiera condenado si la veían en una relación con otra mujer. Por otra parte, Gabriela se muestra en sus escritos como una persona muy conservadora moralmente. Incluso hay cartas donde ella comenta un poco enojada ese tonto lesbianismo que le habrían colgado. En la obra de Gabriela Mistral, la sexualidad de ella es heterosexual. La relación de Gabriela Mistral con Doris Dana es más bien la relación de Doris Dana con ella. Doris Dana se enamoró de Gabriela Mistral. La escuchó hablar en la Universidad de Columbia, cuando ella era una joven regia, estupenda, elegante. Hay cartas de Doris a Gabriela Mistral que son cartas de una persona que simplemente ama a la otra. Pero Gabriela Mistral no le escribe cartas de amor. Yo creo que Gabriela Mistral ha visto la ayuda posible, la filialidad posible y ha aceptado, y ha acogido, y ha estimado a esta persona que le está dedicando su vida. Mira, yo durante todo el tiempo que viví con ella, yo no vi ninguna cosa extraña. Así es que ni tampoco se hablaba del tema. Así es que no te sabría decir otra cosa. Lo que yo viví con ella era una sexualidad normal. Gabriela Mistral era una persona apasionada y que tenía una relación difícil con su sexualidad y con su cuerpo incluso. Y yo creo que estos conflictos fueron fuente de su creatividad. No me cabe duda que en esa fractura interna, desde esa fractura, nacían muchos de sus poemas. ¿Se puede catalogar la naturaleza de este amor? ¿Amor filial, amor fraterno, amor de pareja o simplemente amor? Gabriela fue muy celosa de su intimidad. Cualquier respuesta hoy entraría en el campo de la especulación. Los poemas más reconocidos por el público son los que se publicaron en el libro Ternura el año 1924. Todas íbamos a ser reinas. De Puerto Reino sobre el mar. Rosalía con Efigenia. Y Lucila con Soledad. Todos íbamos a ser reinas, de verídico reinar. Pero ninguna ha sido reina. Ni en Arauco ni en Copán. Estos poemas tienen esa cualidad hipnótica de las canciones de cuna, que pasan de generación en generación, lo que hace que finalmente se queden grabadas en nuestra memoria. Los poemas de Ternura fueron recopilados cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Una guerra que duró más de 4 años y donde murieron casi 10 millones de personas. Después de este desastre, todo el mundo necesitaba esperanza. Gabriela sintió que esa esperanza se encontraba en los poemas que ella había escrito pensando en los niños. Por eso,
decidió publicarlos. En la década de 1920, Estados Unidos comenzó a tener una gran preponderancia internacional, alzándose como una gran potencia económica. Paralelamente, Latinoamérica seguía siendo gobernada en la mayoría de los casos por dictadores, que no hacían diferencia alguna entre lo que era el Estado de sus propiedades personales. A Gabriela nada de esto le fue indiferente, y por eso escribió el ensayo El Grito. Y habiendo estado en México y habiendo conocido a Estados Unidos, hace aquí un reproche y un diagnóstico. Le está diciendo a nuestra gente, a todos nuestros pueblos, que si estamos por debajo por culpa nuestra. Porque no hemos sabido organizarnos, no hemos sabido luchar. Y en cambio, el norte, Estados Unidos, sí lo ha hecho y está a cada rato siendo mejor y más potente. En el período de estos escritos, existía en Nicaragua un personaje cuyos actos eran conocidos en todo el mundo. Augusto Sandino, quien ejercía una tenaz resistencia contra la ocupación norteamericana que comenzó en 1912. La osadía de Gabriela llegó lejos. Defendió al ejército de Sandino frente al intervencionismo norteamericano. Lo bautizó como el pequeño ejército loco con voluntad de sacrificio y motivó a los gobiernos latinoamericanos a darle apoyo, incluso armado. Niños, ¿qué tiene que ver esta Gabriela con la de las rondas infantiles? Nada, porque Gabriela Mistral, aparte de ser una gran poeta, era una mujer de armas tomar, ¿sabían? Ahora lo saben. Pero Gabriela, por ejemplo, criticó este afán de América Latina de los chilenos de creernos blancos cuando éramos mestizos. Reivindicó nuestro origen indigenista fuertemente. Incluso se reía de sus propios rasgos y reivindicaba su tez morena, sus rasgos indígenas. En 1938, Gabriela publica la que es considerada su obra capital, Tala. La encargada de publicarlo es su amiga, la escritora argentina Victoria Ocampo. Este fue el único libro que Gabriela publicó por iniciativa propia, ya que al ser tan autoexigente revisaba sus poemas hasta el cansancio y nunca estaba del todo convencida de que fueran lo suficientemente buenos para ser publicados. Realmente Gabriela escribía en cama, generalmente, con una tablita y corregía miles de veces. A veces estaba leyendo un libro, recordaba una poesía que tenía en mente, en la contratapa la escribía y la reescribía y la corregía 100 veces y a veces nos pedía, pasó la tarde, en la noche, ¿dónde dejé la poesía? Y ahí a buscar el libro que estaba la poesía. O sea que era muy autoexigente. Cómo ella se entregaba al oficio como quien se dedica a su trabajo de oficina todos los días. Es decir, hacer de la creación un trabajo de esfuerzo, no solo de inspiración, sino que de mucha búsqueda permanente, de asociaciones, de trabajo, pero también de constancia. Creo que eso es lo más importante en ella. Yo creo que es una gran virtud. Tala, en sus comienzos, desconcertó. Muchos se preguntaron dónde está la Gabriela de Desolación, la mujer sufriente y trágica. Algunos dieron por perdida a la poeta, pero no era una Gabriela perdida, era una Gabriela distinta, que reemplazó el canto personal por el canto al continente completo. Evolucionó de chilena a americana. Ella incorpora a un país en un continente a través de esta visión americanista. Es una especie de vanguardista al revés, es decir, hace conocer hacia los habitantes de este país que es Chile y hacia los habitantes de este continente que es Latinoamérica las realidades mismas que somos nosotros como chilenos y como latinoamericanos. Sol del trópico. Sol de los incas, sol de los mayas, maduro sol americano. Sol en que mayas y quichés reconocieron y adoraron y en el que viejos aymaraes como el ámbar fueron quemados. Faisán rojo cuando levantas y cuando medias, faisán blanco. Sol pintador y tatuador, de casta de hombre y de leopardo. Sol de montañas y de valles, de los abismos y los llanos. Si nos perdemos, que nos busquen en unos limos abrazados, donde existe el árbol del pan y padece el árbol del bálsamo.
Para Gabriela, Tala era su verdadera obra. Ella creía que ahí estaba la raíz de lo indoamericano. En este libro nos habla del espíritu, de las ausencias, de la noche y las alucinaciones, del hombre frente al mundo. Este espíritu la llevó a donar los derechos del libro para los niños víctimas de la Guerra Civil Española. Gabriela en su vida publicó 4 libros: Desolación, Tala, Ternura y Lagar. 4 cumbres de la literatura mundial. Y no solo escribió poesía, sino que también ensayos. A estas alturas, nada detiene su mente creadora. Gabriela pasó gran parte de su vida fuera de Chile. En estos viajes, disfruta el contacto con las personas de diferentes culturas y se hace amiga de grandes personalidades como la química Marie Curie, los famosos escritores Henri Bergson y Miguel de Unamuno, quienes abogan por ella para que reciba el cargo de cónsul vitalicio. Recorre Europa siempre en compañía de Yin Yin, quien se acostumbra a la vida en este continente. A diferencia de su hijo, Gabriela choca culturalmente con España. En una reunión con intelectuales de ese país, ellos se burlan de los indígenas americanos, diciendo que lo mejor que les pudo haber ocurrido era ser conquistado por los españoles. Esto indigna a Gabriela, y en una carta que escribe a sus amigos Armando Donoso y María Monvel, ella desarrolla su dura visión sobre la cultura española. La carta dice: vivo hace 2 años en medio de un pueblo indescifrable, lleno de oposiciones, absurdo fraude, hasta noble, pero absurdo puro, hambreado y sin ímpetu de hacerse justicia, analfabeto como los árabes vecinos, pueblo de pésima escuela y de lindo hablar donoso, pueblo sin la higiene más primaria, sin médico, sin salario para curar a hijo o mujer. Lamentablemente para ella, la carta se hace pública y debe salir rápidamente de España rumbo a Portugal. El año 1940 debe huir de la Segunda Guerra Mundial y vuelve a América, instalándose en Petrópolis, una pequeña ciudad brasileña que para ella estaba en eterna fiesta y donde siempre era primavera, lo que resultaba fantástico para Gabriela, ya que andaba por el mundo buscando el sol. Yin Yin nunca quiso abandonar España ni Francia, pero tuvo que acompañar a su madre, que al parecer velaba por sus propios intereses. Él no era un niño de carácter fácil, era rebelde, pero con bastantes argumentos. Era un joven inteligente que además tenía inquietudes literarias. Gabriela no quería incentivar sus intereses literarios porque le preocupaba ver a su hijo sufriendo los mismos infortunios que ella había tenido que soportar. En Petrópolis, la relación entre ellos tenía momentos de tensión, especialmente por el carácter fuerte de ambos. Sin embargo, se amaban profundamente. Sabían muy bien que solo se tenían el uno al otro. Yin Yin va creciendo, va teniendo voz propia, criterios propios, y por otro lado era un chico con una personalidad bastante fuerte, pero no obstante tenían una buena relación. Hay momentos en que no es tan buena porque cuando Yin Yin empieza a asociarse en Petrópolis, específicamente en Brasil, con algún tipo de muchachos que a ella no le gustaban. También se dice y se cuenta que Yin Yin escribió en un momento un gran texto que pudo haber sido una pequeña novela, que se la mostró a Gabriela Mistral y Gabriela Mistral le hizo algunas correcciones, algunas tachaduras, se le marcó y se dice que Yin Yin tomó esta novela y la quemó. En el año 1942, la guerra en Europa estaba en su apogeo. Hitler parecía triunfante y paralelamente llevaba a cabo el exterminio sistemático de los judíos. Gabriela en ese momento vivía un periodo tranquilo en Brasil. Se había hecho muy amiga del escritor judío Stefan Zweig, que vivía junto a su esposa muy cerca de su casa. Al escritor le atormentaba un posible triunfo del nazismo y sufría profundamente por haber abandonado su patria. Una mañana de febrero, Gabriela se enteró que su amigo y su esposa se habían suicidado. Nuevamente tiene que vivir el dolor y el desgarro de una muerte. Brasil dejó de parecerle el lugar feliz que había sido en un comienzo. Pero la tragedia más grande de su vida estaba por venir. Tras la pena por el suicidio de sus amigos judíos en Brasil, la tragedia vuelve a derrumbar la vida de Gabriela. Pero esta vez
acecha a quien ella más quiere. El 14 de agosto de 1943, Gabriela se encuentra con una imagen horrorosa. Yin Yin, de apenas 18 años, está agonizante en su habitación. Había ingerido una alta dosis de arsénico. Su querido hijo muere y tan solo le deja una breve carta. Querida mamá, creo que mejor hago en abandonar las cosas como están. No he sabido vencer. Espero que en otro mundo exista más felicidad. Cariñosamente, Yin Yin. En la carta que él deja cuando se despide, hay una frase muy especial que dice: no supe vencer. Pero no supe vencer de qué, dice uno. ¿Me entiendes? Eso que va a quedar en el misterio. Y eso es muy interesante. Pero se despide con mucho afecto de su madre. Quería mamita, le dice. O sea, no era un problema con ella, no era una situación con ella, era un problema que él no había podido asumir. Ahora, Gabriela con esto sufre enormemente. Gabriela es otra Gabriela después de la muerte de Yin Yin. Plantea que una de las causas de la muerte es que lo hayan matado una banda de muchachos negros, porque hablaba de negros, porque ciertamente ella dice que esa famosa banda de muchachos que eran amigos de él lo habían obligado a matarse. Es decir, ella se la cuenta a todo el mundo que la quiero escuchar. Escribe por carta esto: me lo mató la banda, me lo mataron los negros, me lo mató... O sea, fue una cosa muy, muy rara. Incluso ya adulta, ya vieja, seguía hablando de esto. Seguía hablando el año 50, en algunas cartas que he encontrado ahora, sigue hablando del tema y se sigue acordando del Yin. Cuando se mató Yin Yin, ella estuvo prácticamente 9 días loca. Tuvieron que darle, no sé, drogas, barbitúricos, cosas para que se calmara. Ella en un momento, emergiendo de ese periodo, le preguntó a alguien que estaba ahí: ¿quién era esa mujer loca que gritaba anoche? Le dijeron: pero si era usted la que gritaba anoche. O sea, había un desdoblamiento, una cosa. Y después de eso quedó bastante dañada en lo psíquico. Pero era capaz de grandes odios y rabias y furias y de grandes ternuras. El sentimiento de culpa persigue a Gabriela. Se siente responsable por haber ido a Brasil a pesar de que Yin Yin no quería, por imponer su voluntad sin escucharlo. Le escribe una carta donde ella resume estos sentimientos. Hijito nuestro, perdóname si te fallé en tus horas más apremiadas. Perdóname que en los momentos en que decidías tu destino, yo no haya estado junto a tu tribulación. Perdóname en mérito de lo que te di siempre. Mi amor anudado a tus pasos, mi pobre amor que ahora se tambalea y cae como una bandera sin mástil. ¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas? Un cuajo entre la boca, las 2 sienes vaciadas, las lunas de los ojos albas y engrandecidas, hacia un ancla invisible las manos orientadas. O tú llegas después que los hombres se han ido y les bajas el párpado sobre el ojo cegado, acomodas las vísceras sin dolor y sin ruido y entrecruzas las manos sobre el pecho callado. Bueno, este poema, Interrogaciones, es una demostración de la compasión de Gabriela Mistral, una compasión que no fue solo por los suicidas, sino por los niños, por los desprotegidos, por los pobres, por los exiliados, por los viejos. Y yo creo que esta compasión de Gabriela Mistral nace de una comprensión que ella tiene de la muerte. Es como que ella compone sus poemas como dando pasos firmes hacia la muerte. Gabriela no puede sacarse a Yin Yin de la cabeza. Por largo tiempo la poesía fue su única tabla de salvación. El 15 de noviembre de 1945 recibe una noticia sorpresiva. La Academia Sueca decide entregarle el Premio Nobel de Literatura. Por primera vez se le daba este premio a un latinoamericano. Fue la apertura para que Europa conociera la literatura de nuestro continente y para que después otros escritores como Gabriel García Márquez o Pablo Neruda recibieran también este reconocimiento. Otra vez Gabriela fue una pionera. Ella recibe la noticia del Premio Nobel cuando estaba en Brasil. Esto del Premio Nobel para ella fue una sorpresa tremenda. Ella nunca pensó que el Premio Nobel iba a ser para ella. Y ahí cambia un poco la actitud frente a la vida.
Al llegar a Suecia se encuentra con muchas dificultades en las cosas prácticas. Por ejemplo, no sabía qué ponerse, ¿te fijas? Y la esposa del embajador Gajardo le presta un abrigo para que vaya a la ceremonia, ¿me entiendes? Cosas de ese tipo. Entonces, ahí uno se da cuenta también del tipo de personaje del que estamos hablando, ¿no? Un personaje tan poco divo, ¿no? Hjalmar Gullberg, secretario de la Academia y traductor de Gabriela al sueco, pronunció el discurso en la ceremonia de premiación. En él dijo: para rendir homenaje a la rica literatura iberoamericana, es que hoy nos dirigimos muy especialmente a su reina, la poetisa de desolación, que se ha convertido en la gran cantante del dolor y la maternidad. De mano de su majestad el rey, el Premio Nobel de Literatura que le ha sido otorgado a usted por la Academia... Estamos hablando del Premio Nobel, el reconocimiento más importante que puede llegar a recibir un escritor durante su vida. Imagínense que esa misma noche se le entregó este premio al descubridor de la penicilina, Alexander Fleming. Gabriela estaba en la cima de su carrera. Con estas palabras recuerda este momento. Miembros de la Casa Real, de la Fundación Nobel y de la Academia me demostraron en su conversación un interés vivo por Chile y mi América del Sur. Gracias por esta lección suavemente recibida y que defenderé en la memoria como un capital de esperanza para mi patria y para mí misma. Dios les guarde a todos. Después del Premio Nobel, los reconocimientos se dan de manera continua en países de todo el mundo. Gabriela lo ha logrado todo. Ha puesto el nombre de nuestro país en lo más alto. Es la imagen personificada de la pasión y el dolor para todos los amantes de la poesía. A estas alturas ya no le queda nada por conquistar. Sin embargo, aún tiene una asignatura pendiente: Chile. Desde su primer viaje a México en 1922, Gabriela vivió casi toda su vida en el extranjero. Pero a pesar de la distancia, su alma siempre estuvo en nuestro país. Para Gabriela existían claramente dos Chiles. Uno, el que le había herido permanentemente, y otro al que ella extrañaba y citaba día y noche. Pese a las críticas que recibió en Chile, en sus últimos años de vida, Gabriela decide volver a los lugares del pasado. Quería reencontrarse con sus primeras experiencias. Primero viaja a México y ahí visita a sus grandes amigos de la época de la Reforma Educacional, Alfonso Reyes y Palma Guillén. Recibe noticias de Chile, donde le conceden el Premio Nacional de Literatura 6 años después del Nobel. Pese a que se dice que odiaba el país o que tenía cierto resentimiento contra el país, hasta los últimos días de su vida está escribiendo el poema de Chile. Entonces no es menor que una persona que odia a su país o que tiene un resentimiento contra su país no escribe, no hace un panegírico sobre su país, porque la verdad es que el poema de Chile es una oda a Chile, ¿no? Era una viajera eterna, pero siempre tuvo el vínculo con lo que era su lugar de nacimiento. Con su tierra. Sí. Tú sabes que ella tenía incluso tierra de Monte Grande. La llevó siempre a todos los lugares. A todos los países que viajaba, ella llevaba su tierra de Monte Grande. Y cuando falleció, Doris Dana guardó esa tierra y esa tierra volvió acá a Chile y la tenemos nosotros. Cuando Gabriela regresa a Chile en 1954, se encuentra con multitudes que la esperan para aclamarla. En esta visita ella no quería encerrarse en un hotel, ni ser entrevistada, ni tampoco ir a reuniones oficiales. Ella necesitaba con urgencia recorrer el país, volver a sentir el paisaje, el cielo, el mar, la cordillera, para poder terminar el poema de Chile que finalmente se publicó de manera póstuma. La recepción que tuvo Chile fue apoteósica. La vuelta a Valparaíso, en este lugar donde estamos ahora, lo recuerdo con mucha, mucha emoción, realmente. Tanto la llegada como después la salida del puerto. Veo los cerros y realmente me conmuevo. Ese mar humano de los niños que estaban en la plaza, todavía lo tengo en la retina y en el corazón, y yo creo que a ella la impactó también, porque ella nos decía, calladito, pero ¿cómo me reciben con tanta cosa cuando aquí nadie me conoce y me quiere? Y ella se sentía feliz, se sintió feliz en su tierra.
pero tuvo miedo de quedarse y prometió volver, pero desgraciadamente nunca más volvió. Yo me acerqué lo más que pude a ella para mirarla de cerca y en eso ella estira su mano y me toca la mejilla. Entonces en ese momento yo realmente quedé como en el limbo. Que Gabriela Mistral, el Premio Nobel de Literatura, la mujer reconocida en el mundo entero como una gran maestra y una gran escritora, tocara la mejilla de una niña de 13 años, para mí fue grandioso. En esa visita a Chile todos la seguían. Nadie quería que se fuera. Ese mismo año se publicó su último libro de poemas, Lagar, siendo el único de sus libros que se editó primero en Chile que en el extranjero. Gabriela Mistral murió el 10 de enero de 1957 en un hospital de Nueva York, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. En ese momento, los versos de su poema La extranjera se hicieron premonitorios. Vivirá entre nosotros 80 años, pero siempre será como si llega, hablando lengua que jadea y gime, y que le entienden solo bestezuelas. Y va a morirse en medio de nosotros, en una noche en la que más padezca, con solo su destino por almohada, de una muerte callada y extranjera. Sus restos llegaron a Chile el 19 de enero de 1957 y miles de personas le rindieron homenaje en las calles. En el extranjero también le tributaron honores. La ONU interrumpió la sesión que estaba realizando para rendir tributo a su memoria. Sus restos están aquí, en Monte Grande, junto a los de su amado Yin Yin. Y en su lápida, una frase que resume su vida. Lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Gabriela será para siempre el alma de Chile y Latinoamérica. Hizo un tremendo peregrinaje desde la silla de una directora de colegio hasta el trono de la poesía mundial, convirtiéndose en la primera ganadora del Premio Nobel de Literatura en Latinoamérica. Esta mujer atravesó 3 siglos. Nació en el siglo XIX, creó su obra en el siglo XX y ahora se proyecta hacia el siglo XXI con una fuerza inimaginable. Porque si con los 379 poemas que se han publicado de la Mistral ya es considerada una de las grandes glorias mundiales de la literatura, imaginen lo que pasará cuando se publiquen los 410 poemas que acaban de ser descubiertos entre el material inédito que llegó a Chile al morir su última secretaria privada, Doris Dana. O sea, más de la mitad de la creación de Gabriela Mistral está aún por conocerse. Gabriela fue mucho más allá de su poesía. Defendió los derechos de las mujeres y los niños, recorrió el mundo conociendo otras realidades y permanece entre nosotros como un sello imborrable. Porque fue una persona fuera de lo común, que dejó en la tierra una huella profunda a través de su poesía y su trabajo. Gabriela Mistral es sin duda la chilena más grande de nuestra historia.